Bueno, volvemos de esta pequeña pausa y continuamos con el programa. Lo hemos dejado en el momento en el que en aquella Ouija, en aquella noche, contactamos con el personaje, este personaje conocido en Úbeda, y empezaron a pasar cosas y unas preguntas que nos impactaron mucho. Y yo creo que para revivir aquel momento, para volver a hablar de aquella historia, lo mejor es que Martín, que tenía una relación muy buena con él y sobre todo que fue protagonista en aquella pregunta que nos impactó tanto, que nos hable el qué sucedió. Vale, me gustaría contextualizar un poco. Ya he hablado un poco de este hombre. Era una persona buena, una persona que se desvivía por el resto de gente, de niños. Llevaba un campamento de verano y era una persona que nos acogió con toda su buena fe, nos ayudó, hacía grupos con nosotros para hablar en una época tan difícil como la adolescencia. Bueno, pues enfermó. Este hombre enfermó, murió. Ese año fuimos al campamento y ya te digo, fue una persona que para mí fue muy importante. Y ese verano en la capilla del campamento entregamos unos corazones de cartulina a la persona que más nos haya llegado en ese campamento, con el que más hayamos congeniado en esos 14 días. Y yo quise poner una de mis cartulinas de corazón en la capilla, en el Cristo, para este hombre. Es decir, porque él era muy religioso y yo sabía que ese corazón tenía que ser para él y tenía que estar ahí en ese momento. Y de todos los que estábamos aquí realizando esta sesión de Ouija, era el único que estuve en ese campamento y de hecho yo no le dije nada a nadie de esta cartulina, de este corazón que yo le regalé. Es decir, era únicamente yo sabía esta situación. Pues preguntamos qué regalo se le hizo a este hombre y para nuestra sorpresa nos dijo que un corazón, que se le habían regalado un corazón. Entonces... Así que imagínense, párese a pensar un poco en esto porque nadie, o sea, de 8, 9 o 10 personas que estábamos aquí, nadie sabía aquello, nadie. Y me dijo Martín, pregúntale esto. ¿Qué fue lo que hice en el campamento hacia él? Claro, era una manera de comprobar si era Manolo Molina, ya que antes nos habían estado tomando el pelo el espíritu de antes. Y sí, salió el tablero dijo un corazón. Cuando vimos la respuesta y vimos la cara de Martín, el resto sin saber nada, claro, solo ver a Martín ya sabemos que era verdad. Fue impactante. O sea, yo creo que ahí fue cuando uno de ellos, no sé si Fran, fue el que empezó a por lo menos a lagrimear. Empezó como medio a llorar pues, en ese momento. Y Antonio creo que también. Claro, al poner el corazón yo expliqué mi historia, lo que he contado aquí en este momento del corazón de cartulina que yo le regalé. Fue un momento muy impactante en aquella noche. Y no sé si hicimos más preguntas hacia él, yo no recuerdo bien. No recuerdo bien si hicimos más preguntas hacia... Yo creo que mucho tiempo y la verdad que aquella fue la que nos impactó. te dejó marcado fue esa pregunta. Son cosas muy fuertes, la verdad. Pequeños detalles que aquella noche fueron de lo poco bueno que hubo aquella noche, diría yo. Y bueno, tras hablar con Manolo Molina y que ya habíamos tranquilizado un poco la sesión, dijimos, bueno, es el momento de cerrar y dejar esto de lado. ¿Qué pasó? Nos despedimos de él, nos dijo adiós y cuando fuimos a cerrar la sesión no nos dejaba. Ya la cara de nuevo nos cambió, ¿cómo que no nos dejaba? Lo intentamos 1, 2, 3,
Yo recuerdo, acabé agotado de tanto intentar cerrar la sesión, no nos dejaba de ninguna manera. No sé, fue súper raro. Por lo tanto, pensábamos que para ganar tiempo, ya que todos sabíamos que había vuelto aquel espíritu burlón, como hay en el título de este programa hoy, ese espíritu burlón había vuelto y no nos dejaba irnos. Y para ganar tiempo y que él se cansara y nos dejara irnos, teníamos que contactar con otra persona. Claro, nadie quería dar el paso de decir un nombre, hasta que nuestro amigo Dani dijo: ¿y por qué no hablamos con mi abuelo? Y así fue. Preguntamos si podíamos contactar con el abuelo de Dani. Aquello no se me olvidará jamás, porque bueno, yo era el medium, era el que iba hablando, y no recuerdo otra ouija en la que acabara tan agotado como si hubiera estado corriendo una maratón, porque no sé, y cada pregunta que se realizaba, al ser un tema tan personal con un familiar de un amigo, había que tratarla con mucha delicadeza y pensarla antes de decirla. Aún así, empezamos a preguntar cosas, le preguntamos el nombre, nos lo dijo entero, solo sabía nuestro amigo Dani, nosotros no lo llegamos a conocer, no sabíamos nada de él. Nos dijo el nombre, Dani nos confirmó que era así, preguntamos cosas sobre su vida y así eran, y preguntamos el porqué de su fallecimiento, el cómo sucedió. Que Dani no sé si lo sabía en ese momento, tuvo que preguntarlo luego. No recuerdo bien, pero creo que sí sabía, pero ninguno sabía. Él sí, pero yo creo que todos los demás creo que no, pero tampoco recuerdo 100%. Es que no sé si Dani... él sabía algo, pero tuvo que confirmarlo luego con su madre. Sí, luego en plan preguntó, pero yo creo que algo más o menos sí, como que sabía algo pero sabía. no todo en plan concreto, cosas que luego le preguntó a su madre de este tema de aquí de Ouija, quien habló y se le confirmó. Y imagínense entonces el impacto. Preguntamos cómo falleció. Nos suelta aquella respuesta que no sé si debemos decirla o quedarnos a nosotros, pero bueno, una respuesta un poco fuerte, pero también normal en la época en la que vivió el abuelo de Dani. Y bueno, ya todos, o la mayoría, con lágrimas en los ojos, asustados a más no poder. Dani ya era un poema su cara, vaya. Era increíble. Pero un par de preguntas más y ya no podíamos seguir hablando con él, porque era excesivo. Aquello que estábamos viviendo aquella noche no lo hubiéramos imaginado en las ouijas anteriores. Los sentimientos estaban a flor de piel y... Sí, era algo... El caso es que acabamos de escuchar un ruido aquí algo sospechoso en el salón y no sabemos qué es. Nos hemos quedado un poco paralizados, pero bueno. El caso que decidimos cerrar la sesión y nos costó también un poco, pero conseguimos volver con Juan Gutiérrez. Recuerdo yo que volvimos con Juan Gutiérrez y fue el que nos dejó cerrar la sesión. No sin ello, antes muchos jajaja, muchos movimientos del vaso hacia muchas letras del espíritu burlón y etcétera. Pero conseguimos cerrar la sesión. Empezamos la ouija. ¿A qué hora serían las 1, 12:30, 1? Pudo pasar perfectamente. Estuvimos haciendo ouija perfectamente en las 5 horas y algo, 6 horas. Perfectamente. Si supongamos que eran las 1:30 de la madrugada, hasta las 6. Pues eran las 6:30 de la mañana. Poco faltaba para las 7. A nosotros nos parecía que llevábamos 15 minutos.
yo recuerdo que estaba sentado en el mismo sitio en el que estoy hoy y solo al cerrar la ouija me levanté sin decir palabra, salí aquí a la terraza y me apoyé en la barandilla mirando hacia el pueblo, hacia la nada, como un escalofrío que no se me olvidará jamás. No podía mediar palabra, no sé, no estaba dentro de mí y había sido demasiado, súper agotado. Sabíamos que nos habíamos informado de que una vez que sale una ouija mala hay que romper el vaso, hay que quemar el papel o romper el tablero, deshacerse de los materiales. Quemamos el folio en la terraza y el vaso lo cogimos y dijimos, tenemos que despejarnos, vamos a salir de aquí de la casa, y nos fuimos aquí cerca, que hay como un mirador hacia la sierra hacia el valle del Guadalquivir. Y estuvimos por ahí paseando y fue donde nos deshacimos del vaso, lo tiramos. Que luego con los años, hoy lo he dicho, que puede ser que sea uno de los problemas de las cosas que nos pasa luego, porque no sabemos si ese vaso lo llegamos a romper o no. El caso es que terminamos esa noche, nos fuimos a dar una vuelta, todos asustados, y ya, luego volvimos a desayunar. Esa noche nos dormimos, porque ya no eran ni horas ni teníamos el cuerpo para descansar. Un inciso. ¿Llegó a decirnos que era un demonio? ¿Llegó a decirnos lo de Bugao o eso fue otra vez? No recuerdo si fue en esa ouija en la que, como bien dice Martín, nos dijo el nombre de un demonio, pero sí puede ser, no lo recuerdo. Sé que dijo que era un espíritu malo, empezó así, y no sé si llegó a decir el nombre, un nombre que luego buscamos y era el demonio del aire o algo así. El demonio del aire o algo. Pero no sabemos, lo hemos estado diciendo antes, pero no sabemos si era en esta ouija o en otra. El caso es que pudo ser perfectamente. Estábamos agotados hace mucho tiempo, no sabemos si llegó a ser. ¿Qué era un demonio? Seguro, porque era un espíritu que intentó jugar con todos nosotros. Pero bueno, aquella fue aquella sesión que nos impactó bastante a todos y que aún hoy por hoy ninguno de los que estuvimos presentes sabemos explicar qué pasó. O sea, qué fue, un fantasma, un ente, no sabemos. Algo pasó muy fuerte que nos sobrecogió a todos, pero bueno, ya irán viendo en las demás sesiones cómo fue aumentando a aquel nivel. Una mala experiencia. Yo recuerdo que a posteriori seguíamos preocupados por si si cerramos adecuadamente esa ouija. Al quemarla, al tirar el vaso, seguíamos teniendo miedo a posteriori. Exactamente, nos dejó como secuela, y a partir de aquella ouija a cada uno de nosotros nos fueron pasando cosas muy raras en diferentes lugares, y fue como un inicio de todas las cosas que nos van pasando a cada uno de aquellos que estuvimos presentes. Algunos las relacionan más con la ouija, otros con casualidades, pero bueno, cosas raras nos fueron pasando a raíz de aquella ouija, me recuerdo yo. Y nada, ya vamos a ir acabando este programa. Martín, ¿quiere decir algo breve para despedirnos? Nada, simplemente que me gustaría tener esta tertulia con la mayoría o con el gran número de personas de los que estuvimos, que Dani nos cuente sus impresiones, que probablemente al hablar de su abuelo podrá decir datos mucho más concretos. Andrés, que pueda decir también, por ejemplo, Miguel. Son personas que a la hora de hacer la tertulia, contra más podamos indagar en este tema de lo que nos acordemos, más se podrá acotar. Podemos aclarar más aquella noche. Antonio Jesús, algo muy rápido. El ético Martín, me despido, un saludo y nos vemos en otra. Pues bueno, oyentes de El Zulo del Terror, aquí lo vamos dejando otra noche más, hablando de este tema de la ouija. Buenas noches.